Huyungo y su contexto histórico. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast especial dedicado a una de las obras fundamentales de la literatura ecuatoriana, Huyungo, la novela emblemática de Adalberto Ortiz, publicada en 1942. Durante los próximos minutos nos sumergiremos en las profundidades de esta obra que marcó un antes y un después en la representación de la comunidad afroecuatoriana en la literatura nacional. Huyungo no es simplemente una novela, es un grito de identidad, una denuncia social y un testimonio artístico que captura la esencia de la provincia de Esmeraldas y sus habitantes. A través de la historia del señor Lastre, conocido como Huyungo, Ortiz nos presenta un fresco social que trasciende su época y mantiene una vigencia sorprendente hasta nuestros días. Biografía de Adalberto Ortiz. Comprender plenamente Huyungo es fundamental conocer a su creador. Adalberto Ortiz nació el 9 de febrero de 1914 en Esmeraldas, Ecuador, hijo de Delfín Ortiz, un hombre afroecuatoriano, y de Amelia Costa, una mujer mestiza. Ortiz creció en un ambiente donde la diversidad cultural era parte de su cotidianidad. Desde joven, Ortiz mostró un talento excepcional para las letras. Esto lo llevó a estudiar en el Colegio Mejía de Quito, donde comenzó a desarrollar su sensibilidad literaria y su conciencia social. Posteriormente se graduó como profesor normalista, profesión que ejerció con dedicación mientras cultivaba su vocación literaria. Su obra literaria abarca diversos géneros, desde la novela, el cuento, la poesía, hasta llegar al ensayo, y entre sus obras más destacadas, además de Huyungo, encontramos El espejo y la ventana, La mala espalda, La entundada, Tierra, son y tambor. Ortiz no solo fue un escritor, fue un activista cultural que dedicó su vida a visibilizar la cultura afroecuatoriana. Fundó el grupo Tierra, Son y Tambor para promover las expresiones artísticas afrodescendientes. Su compromiso con la justicia social y la igualdad racial se refleja en cada página de su obra. Falleció en Quito el 1 de febrero de 2003, dejando un legado literario y cultural invaluable que continúa inspirando a nuevas generaciones de escritores y activistas. A continuación nos ubicaremos desde un contexto histórico-cultural en un Ecuador de principios del siglo XX, especialmente en las décadas de 1920 y 1940, periodo en el que se desarrolla la novela. El Ecuador de esa época era un país que atravesaba por una etapa de profundas transformaciones económicas y sociales. La revolución liberal de Eloy Alfaro entre 1895 y 1912 había intentado modernizar el país, pero las estructuras de poder colonial y las desigualdades sociales persistían, especialmente en las zonas más rurales y costeras. La situación de Esmeraldas, escenario principal de la novela, también no había cambiado. Era una región marginada del desarrollo nacional,
habitada mayoritariamente por población afrodescendiente e indígena, sufría el abandono estatal y la explotación económica. Las compañías extranjeras explotaban los recursos naturales, sobre todo madera, agua y caucho, mientras la población local vivía en condiciones de extrema pobreza. El racismo en Ecuador no era solo una cuestión de prejuicios individuales, sino un sistema estructural que negaba oportunidades educativas, laborales y políticas a la población afroecuatoriana. Los descendientes de esclavos africanos, aunque legalmente libres desde 1851, continuaban enfrentando discriminación sistemática. La explotación laboral de algunas compañías madereras y caucheras que operaban con un sistema semifeudal donde los trabajadores afroecuatorianos eran explotados mediante el sistema de enganche y el endeudamiento forzoso en las tiendas de raya. Esta realidad económica es central en Juyungo. Dentro del contexto literario ecuatoriano de aquella época predominaba el realismo social, con autores como Jorge Icaza y su Guasipungo, denunciando la explotación indígena. Sin embargo, la población afroecuatoriana había sido largamente invisibilizada en la literatura nacional. Juyungo llegó para llenar ese vacío, convirtiéndose en la primera novela ecuatoriana que presenta a los protagonistas afrodescendientes con profundidad psicológica y sobre todo con dignidad humana. En la segunda parte haremos un análisis de personajes y temas. El universo en Juyungo es rico y complejo. Ascensión Lastre Juyungo, el protagonista, es mucho más que un personaje. Es un símbolo de resistencia y búsqueda de identidad. Su apodo, que significa mono en el dialecto local, refleja irónicamente cómo la sociedad lo percibe, pero él trasciende esta etiqueta despectiva. Sus características psicológicas: hombre complejo y lleno de contradicciones internas, busca constantemente su lugar en un mundo que lo rechaza, oscila entre la rabia contra la injusticia y momentos de ternura profunda, posee una inteligencia natural y una sensibilidad artística, sabe tocar la marimba. La evolución del personaje comienza como un joven rebelde e impulsivo. A través de sus experiencias laborales y amorosas desarrolla conciencia social. Su participación en la guerra contra Perú representa su búsqueda de pertenencia nacional, mientras que su muerte trágica simboliza el destino de muchos afroecuatorianos que luchan por el reconocimiento. María de los Ángeles, segundo personaje, representa la feminidad afroecuatoriana en toda su complejidad. No es solo el interés romántico de Juyungo, sino un personaje con agencia propia, con identidad propia. Entre sus características vemos que es una mujer fuerte que desafía las expectativas del género en su época, portadora de la tradición cultural a través de sus conocimientos ancestrales. Su relación con Juyungo revela las tensiones entre amor y supervivencia. Simboliza la resistencia silenciosa de las mujeres afroecuatorianas. Es más, de todas las mujeres ecuatorianas. Eva, la otra mujer importante en la vida de Juyungo. Eva representa una alternativa de vida, pero también las limitaciones que el racismo impone incluso en las relaciones más íntimas.
Antonio, el amigo y mentor de Huyungo, representa la conciencia política y la educación como herramientas de liberación. A través de él, Adalberto, el autor de la obra, introduce discusiones sobre sindicalismo y derechos laborales. Los patrones y capataces personifican el sistema de explotación. Ortiz los presenta no como villanos unidimensionales, sino como productos de un sistema colonial que pervive en la República. Ahora pasaremos a los temas centrales. Se abordan múltiples temas que se entrelazan para crear este tapiz narrativo con tan gran riqueza. Sin embargo, entre los temas principales tenemos el racismo y la discriminación racial. Este es el tema vertebral de la novela. Ortiz presenta el racismo en sus múltiples manifestaciones, primero como institucional, la ausencia de oportunidades educativas para la población afrodescendiente, la exclusión de espacios de poder político y económico, el sistema judicial también que favorece a los bancos y a los que tienen dinero. El racismo cotidiano en los insultos y humillaciones diarias, la hipersexualización de los cuerpos negros, la negación de la humanidad plena de los afrodescendientes. También tenemos un racismo internalizado, la compleja relación de Huyungo con su propia identidad, el deseo de blanqueamiento presente en algunos personajes. Si no, pregúntenle a Michael Jackson, la tensión entre orgullo cultural y vergüenza impuesta. En el segundo eje temático tenemos la identidad cultural. Ortiz explora la riqueza cultural afroesmeraldeña, música y danza, la marimba como símbolo de resistencia cultural, los arrullos y los chihualos como expresiones de espiritualidad, el baile como espacio de libertad, pero sobre todo de afirmación. Sus tradiciones orales, las décimas y cuentos populares, la sabiduría ancestral transmitida oralmente, el lenguaje como marcador identitario, la cosmovisión afroecuatoriana, la relación con la naturaleza, sus creencias espirituales sincréticas y la medicina tradicional. La explotación laboral tenemos como el tercer eje temático. La novela denuncia las condiciones infrahumanas de trabajo, sistema de enganche, trabajadores atrapados en deudas impagables, las tiendas de raya como mecanismo de control, la violencia física y psicológica contra los trabajadores, la economía extractiva, la explotación de recursos naturales por compañías extranjeras, la destrucción ambiental y sus consecuencias, la complicidad del Estado con los explotadores. Seguimos con las relaciones interpersonales. Ortiz presenta un rico entramado de relaciones, amor y sexualidad, las relaciones interraciales y sus tabúes, el amor como espacio de humanización, la sexualidad como campo de batalla cultural, amistad y solidaridad, los lazos comunitarios como estrategia de supervivencia, la tradición y la lealtad en contextos de opresión, la construcción de redes de apoyo mutuo, familia y comunidad, las estructuras familiares extendidas, el papel de los mayores como guardianes de la tradición y obviamente los conflictos generacionales. Quinto eje temático y uno de los más importantes, la búsqueda de la dignidad humana. Este tema atraviesa toda la novela.
la lucha constante de Huyungo por ser reconocido como humano pleno, la dignidad en la resistencia cotidiana, la muerte como acto final de afirmación. Bien amigos, esta ha sido la primera y segunda parte. Nos vamos con el impacto en la literatura ecuatoriana. No hay que olvidar que dentro de las innovaciones literarias fue la primera novela ecuatoriana con un protagonista afrodescendiente y de un espíritu complejo. Incorporación del habla popular esmeraldeña al discurso literario. Fusión del realismo social con elementos líricos y míticos. Apertura temática. Se dio una visibilización de la cultura afroecuatoriana en la literatura nacional, cuestionamiento del mestizaje como único paradigma identitario, introducción a la perspectiva afrodescendiente en el canon literario. Finalmente, la influencia para generaciones posteriores, inspiración para escritores de afroecuatorianos como Argentina Chiriboga y Antonio Preciado, modelo para la literatura comprometida con la justicia social, referente obligado de estudios sobre literatura y etnicidad. Bien amigos, estamos llegando ya a la última parte, la reflexión final y unas cuantas recomendaciones. Después de este profundo viaje por Huyungo, es momento de reflexionar sobre las lecciones que esta obra nos deja. La universalidad en lo particular. Una de las grandes enseñanzas de Huyungo es como una historia profundamente arraigada en la especificidad cultural de Esmeraldas logra transmitir mensajes universales sobre la dignidad humana. La literatura como acto político. Huyungo nos recuerda que la literatura no es neutral. La decisión de Ortiz de centrar su narrativa en personajes afroecuatorianos fue un acto político revolucionario que desafió los estereotipos literarios de la época. Nos enseña que la representación importa y que la literatura puede ser una herramienta poderosa para la justicia social. La complejidad de la identidad. A través de Huyungo y otros personajes, Ortiz nos muestra que la identidad no es monolítica. Los personajes navegan en múltiples identidades, ya sea racial, nacional, de clase, de género, de maneras complejas y a veces contradictorias. El costo humano de la discriminación. La novela no romantiza la resistencia, muestra el terrible costo psicológico y físico que en el racismo en contra de sus víctimas. La muerte de Huyungo no es heroica en el sentido tradicional, es trágica y evitable. Esto nos confronta con la urgencia de combatir todas las normas. Finalmente nos vamos a unas cuantas recomendaciones para aquellos que deseen profundizar en temas similares a los abordados el día de hoy en Huyungo. Aquí van nuestras recomendaciones. Tambores para una canción perdida, de Argentina Chiriboga. La nave de los locos, de Cristóbal Garcés. Para ir concluyendo nuestro podcast, reflexionemos sobre el legado perdurable de Huyungo en el panorama literario ecuatoriano. Un nuevo paradigma narrativo estableció para narrar la experiencia afrodescendiente en Ecuador. La representación del Chavo.
Bien, amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. No nos olvidemos que Adalberto Ortiz nos dejó de legado la representación como un acto de justicia, la influencia en políticas culturales, inspiración para el activismo, la relevancia contemporánea y el llamado a la acción. Llegamos al final de nuestro recorrido por Juyungo, pero esperamos que este sea solo el principio de su viaje con esta obra fundamental. Muchas gracias y nos volveremos a ver en otra ocasión.